Muy bien, continuando el programa científico, me corresponde presentar al licenciado en radioimagenología Leonardo Cordero, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es parte del inmenso talento venezolano que está distribuido por todo el mundo. Él se encuentra en el continente europeo, específicamente en España, y hace vida entre España y Portugal. Es docente de la Cátedra de Escuela de Salud Pública de la UCB, aplicacionista senior de tomografía para General Electric Latinoamérica, líder clínico de la modalidad de resonancia magnética en General Electric, es especialista senior en aplicaciones de resonancia magnética en España y Portugal y socio de la Sociedad de Resonancia Magnética para Cirugía Cardiovascular. Es conferencista nacional e internacional y muy reconocido y respetado en el gremio de la radiología tanto en Venezuela como Europa. Nos va a hablar esta mañana del 4D Flow por resonancia magnética. Al profesor Leonardo Cordero, bienvenido. Gracias, Jesús. Voy a encender el video. Uy, creo que está al revés mi video, pero bueno. Te puedes caer, cuidado. Sí, creo que es un tema de configuración. Dame un segundito y ya cambiamos el... Esto es normal en situaciones en vivo, así que no hay problema. Si no volteamos nosotros la pantalla, no pasa nada. Creo que la cuestión es así. Correcto. Perfecto. Ahí ya está. Perfecto, ahora. Me desconecto. Pues muchísimas gracias, bueno, a ustedes por la invitación, a las personas que están viendo las conferencias, por el espacio, por la oportunidad en este bonito evento que tienen y bueno, un agradecimiento especial al comité organizador y a Jesús Calderón, un gran amigo, por la oportunidad que me dieron de poder hacerlo en vivo porque lamentablemente por temas de trabajo y agenda yo no tuve la posibilidad de grabar, ¿no? Una disculpa con todos por ese percance, ¿no? Voy a proceder a compartir mi pantalla. Un segundito por aquí. Pienso que ya se ve. Okay. Ustedes me corregirán si no. Sí se ve perfectamente, muy amable. Perfecto. Voy a apagar un poco el video para darle más prioridad a la imagen que a mi persona, ¿no? En este momento. Bueno, en principio, como les decía, muchísimas gracias. Vamos en aras del tiempo a comenzar. Mi nombre es Leonardo Cordero. Yo actualmente soy aplicacionista senior de resonancia en España y Portugal, y antiguamente pues ejercí varios cargos en Latinoamérica hasta que durante este año, específicamente en febrero, fui trasladado aquí a Europa, específicamente en la ciudad de Madrid, ¿no? A su orden, en lo que necesiten, ¿vale? Con el grupo europeo. En principio, bueno, presentar un poquito lo que es resonancia 4D Flow, como lo ven en el video, es un tipo de adquisición bastante, no necesariamente nueva, pero que se está aplicando clínicamente con mayor frecuencia actualmente a medida que pasa el tiempo y se mejora la técnica también. Un pequeño disclosure de, como yo soy pues trabajador de General Electric, cualquier contenido mío divulgativo está estrictamente prohibido que se comparta a menos que haya previamente pues un consentimiento de la compañía, ¿no? Leonardo, te interrumpo un segundo. ¿Podrías colocar en modo presentación tu diapositiva, por favor? No está en modo presentación, No, disculpen. veo 4 imágenes, veo disclosure y objetivos. Disculpen, déjenme verificar ahí si se ve y ahí la ven aquí. Debería de verse cuando le das ahí, pero no sigo viendo la barra lateral. Ah, ya la veo, gracias, ya la veo, muy amable, muchísimas gracias. Perfecto, ¿no? A ti por avisarme porque tengo solo mi laptop y no veo más pantallas, ¿no? Ok, entonces, bueno, en términos de objetivos, la idea aquí es tener una introducción breve a la historia de esta técnica rápida, una introducción bastante rápida, describir de forma general y resumida qué principios físicos van a regir tanto lo que es la imagen de fase de contraste en 2D, que ya pues José Andrés hizo parte de la introducción, ¿no? Y lo que ahora viene a ser el cine 3D con contraste de fase, ¿no? Describir los distintos enfoques sobre muestreo del espacio K que hay en la actualidad,
También hay algunas cosas que se están discutiendo actualmente. Describir un parámetro súper importante de estas secuencias, que es la codificación de velocidad y la relevancia que tiene en el estudio, tanto 2D como tridimensional. Revisar las indicaciones clínicas del estudio. Describir los aspectos técnicos y recomendaciones de expertos, en este caso que existen hoy, digamos, en las mesas de trabajo, describir la aplicación clínica actual de esta técnica y, si me da tiempo, revisar rápidamente un par de casos con ustedes en temas de postproceso. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la introducción, digamos, histórica de la técnica, la RM cardiovascular pues, ha experimentado desarrollos sustanciales en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10 años, y ofrece capacidades para evaluar la anatomía y la función cardíaca, ¿okay? Incluida la viabilidad cardíaca, la perfusión, el flujo sanguíneo y la anatomía vascular. La resonancia magnética, en este caso de contraste de fase, que es como se denomina en español, o phase contrast en inglés, se puede utilizar para medir y cuantificar el flujo sanguíneo pulsátil en el sistema vascular humano. ¿Okay? El principio básico fue introducido por Carr y Purcell y su grupo de colaboradores en el año 54, es una secuencia que, como digamos, desarrollo físico es bastante antigua, y ellos reportan por primera vez la observación de un movimiento coherente en señales de resonancia magnética. Posteriormente, otro grupo en los años 60, de Hahn y colaboradores, es quien termina aplicando resonancia magnética sensible al flujo, en este caso para detectar en ese momento movimientos de agua de mar. ¿Okay? Las primeras imágenes y aplicaciones de estos mapas de velocidad en vivo, pues tardaron muchos años, hasta principios de la década de los 80, y desde entonces hemos utilizado con gran frecuencia lo que es la resonancia de contraste de fase bidimensional, que la utilizamos hoy en día unida a el pulso periférico para poder detectar lo que es el movimiento de líquido cefalorraquídeo o incluso para poder medir los flujos sanguíneos de distintos vasos de forma perpendicular al flujo con un éxito bastante rotundo dentro de la rutina clínica. Sin embargo, los desarrollos recientes nos han permitido que esta adquisición y sus análisis se puedan hacer no solamente en un lugar, sino que además lo podamos expandir a una adquisición tridimensional. ¿Ok? Para poder revisar un poco, vamos a ir de lo minúsculo a lo mayúsculo. ¿Ok? En este caso, para poder definir bien la secuencia, qué es lo que ocurre dentro del tejido, y después nos vamos a lo que sería la caracterización de esta secuencia en términos de adquisición de resonancia magnética, ¿no? La secuencia 2D contraste de fase, como lo vemos en la diapositiva, es una secuencia que podemos resumir en 5 pasos en esta publicación extraordinaria, que se presentan de la siguiente forma. Debemos concebir que van a existir 2 compartimientos. El primero lo vamos a considerar como protones móviles que se encuentran dentro del vaso sanguíneo, y aquellos que son pertenecientes al tejido estacionario, es decir, que están en la parte de afuera de los vasos. En un primer momento, la materia que se encuentra dentro del imán les ha aplicado un pulso de radiofrecuencia que colocará estos tejidos en fase. Por eso vemos que los protones están alineados en la misma dirección, tanto adentro como afuera del vaso. Voy a poner aquí un puntero, ¿ok? Como lo vemos en la primera etapa. Después tenemos un segundo momento en donde aplicamos la mitad de un gradiente bipolar, o llamado, denominado G1 en la foto, ¿ok? Y este será creciente y en la dirección del flujo, lo que dará como resultado un cambio de fase que será dependiente de la ubicación de los protones. Posterior a un tiempo de espera, los protones se van a mover, ¿ok? Se moverán, y esto va a resultar en cambios de fase distintos según la ubicación de que estos tengan, es decir, aquellos que están móviles y aquellos que están fijos, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en un cuarto paso, perdón, que es este que vamos a ver aquí, pues vamos a aplicar la otra segunda mitad del gradiente bipolar, que será aplicado en la misma amplitud, un punto importante, en la dirección del flujo, pero con una magnitud negativa, lo cual corrige el cambio de fase de estos tejidos estacionarios. Sin embargo, debido a que estos protones móviles han alterado el cambio de fase previamente, todos estarán codificados con lo que se denomina un cambio de fase, y por ello todos los protones con cierta velocidad tendrán el mismo cambio de fase posterior a que se haya aplicado este segundo gradiente bipolar. Y, digamos, en quinto paso, podemos ver que el proceso se va a repetir con un gradiente bipolar invertido, lo que nos va a ocasionar que el cambio de fase cambie en la dirección opuesta. Los valores resultantes se restan siempre para eliminar lo que son las señales de interferencia del tejido estacionario y realzando aquellas que poseen movimiento. Debido a que los cambios de susceptibilidad tendrán la misma dirección en ambos gradientes bipolares, también se elimina
la contribución de la susceptibilidad que, bueno, producto del cambio de fase, ¿ok? Y de algunas consecuencias que uno intenta manejar dentro del resonador, como que ocasionan problemas a veces en las imágenes de fase de este tipo, como en la charla anterior pudimos ver. Pueden ser correcciones de Maxwell, pueden ser corrientes de Foucault o corrientes parásitas que generan estos problemas, ¿no? La eliminación de la señal estacionaria nos da como resultado la estática, que es el ruido característico que ustedes ven en las imágenes de contraste de fase, como las que mostró José Andrés, que son más grises en el fondo, ¿ok? Y tienen como una característica gris particular distinta a la imagen que uno está acostumbrado a ver en resonancia magnética. ¿Okay? En la diapositiva anterior vimos, ¿verdad?, de forma teórica y ampliada el proceso físico que ocurre durante una secuencia, ¿okay? ¿Qué es lo que ocurre en el tejido? Que él posee, como lo vimos, una área estática y otra móvil, como la de un vaso sanguíneo. Sin embargo, al momento de querer nosotros visualizar una estructura como el corazón, que posee un movimiento contráctil que es continuo, que no lo podemos detener para estudiarlo, es necesario que dicha secuencia posea se monitorice la frecuencia cardíaca con la finalidad de ajustar la adquisición al movimiento cardíaco a lo largo del ciclo cardíaco. Como vimos anteriormente, los protones que están en el plano o en un espacio tridimensional seleccionado en este caso, van a experimentar un cambio de fase uniforme durante la primera aplicación del gradiente. Los protones que se mueven en la dirección del gradiente experimentan diferentes intensidades y bueno, esto nos da un cambio de fase neto que podremos medir. Ahora bien, cuando tenemos que realizar la adquisición junto con el corazón, ¿okay? El pulso debe aplicar el gradiente bipolar antes del gradiente de lectura y la codificación de fase, como lo vemos en este punto. Este proceso además es imposible de que uno lo realice y que uno lo recolecte en un solo ciclo cardíaco, en un solo latido. Debido a esto, los datos los tenemos que recolectar durante varios ciclos cardíacos utilizando una adquisición de lo que se conocen datos segmentados del espacio K activado por electrocardiograma. En la literatura lo van a poder conseguir de esa forma, en donde cada latido y cada periodo de tiempo, que lo ven aquí denominado como NSEC, ¿okay? O muestreo de cada una de esas líneas del espacio K, se adquirirán en un número finito de líneas de codificación de fase, ¿okay? O denominadas NY o líneas Y, ¿okay? Por la forma en cómo se llenan, y este procedimiento lo tenemos que repetir hasta que todo esto se adquiera, ¿okay? De ahí, digamos, el reto, ¿no? En su momento, ya hoy no porque se usa bastante, de poder realizar este tipo de secuencias, ¿ok? Y esto es lo que nos va a dar a nosotros, o que nos va a derivar imágenes de tipo cine, que van a representar el flujo pulsátil a través del plano, que si nosotros lo colocamos en la función de cine, podemos ver cómo se mueven el flujo dentro del vaso, ¿ok? Como podemos ver en estos ejemplos de acá, en donde vemos la aorta ascendente, la descendente y la pulmonar, y en donde, dependiendo también del esquema de grises que asigne el fabricante, porque no es igual en todos, al menos a nosotros, lo que va en sentido inferior superior tiene la tonalidad blanca y lo que va super inferior tiene la tonalidad negra, ¿no? Ahora bien, esto es lo que implicaba el reto de poder realizar la secuencia en 2 dimensiones. Ahora, llevarla a 3 dimensiones, pues fue un reto mucho mayor que le confirió a esta secuencia tener un desarrollo más lento en años, ¿no? Para poder lograrlo, ¿no? Esta técnica se siguió desarrollando de forma amplia y con muchísimas funciones vasculares y de medición de flujo. Sin embargo, a comienzos de los 90, específicamente en el 93, el grupo de Kilner y colaboradores publican su primer trabajo que se denominó Patrones de flujos secundarios helicoidales y retrógrados en el arco aórtico, estudiado por MRM tridireccional. En estos años, entonces, comienza a elaborarse lo que hoy vamos a denominar como contraste de fase tridimensional o visto, digamos, en la literatura con la abreviación de 4D Flow MRI en inglés, ¿ok? O resonancia de flujo 4D. En un intento por no solamente visualizar un vaso, sino por medir el comportamiento de ese flujo en una área más extensa y no solamente en un corte. Para aquellos años, la tecnología que teníamos en los equipos, teníamos técnicas de aceleración, lectura, o sea, no teníamos una tecnología tan desarrollada en cuanto a técnicas de adquisición, aceleración, lectura del espacio acá.
pues hacía que los tiempos de exploración no fueran viables clínicamente, por lo cual las técnicas se reservaban a ámbitos o sea, investigativos o preclínicos, y representaban un reto, motivo por el cual posterior a los 2000 fueron abandonadas, y solamente hasta el devenir de los sistemas de transmisión-recepción multicanal, nuevas técnicas de aceleración, rapidez de antenas multicanales y multielementos, y también evidentemente computadoras más potentes o GPUs, es que empieza otra vez a desarrollarse la técnica. Entonces, como lo vimos anteriormente, el reto aquí está en que ahora necesitamos no solamente codificar una velocidad, codificar un corte determinado, sino que además tenemos que llevarlo al espacio tridimensional. Entonces, esto se puede lograr mediante una adquisición de imágenes, en este caso, que pueden ser radiales o cartesianas, ¿ok? Los cuales, en términos de lectura del espacio K, son bastante exigentes, ¿ok? En tiempo, en potencial de la computadora, y además hay que adquirir datos volumétricos, ¿ok? Por lo cual, esta es una exploración que al día de hoy ronda entre los 12 minutos, 20 minutos, ¿ok? De adquisición, lo cual, pues, comparado con 16, 20 segundos de un corte 2D phase contrast para una medición de un flujo, pues representa una expansión del ámbito clínico con ventajas y desventajas que las veremos más adelante, ¿ok? Por lo cual, antiguamente podían durar 30, 35 en el ámbito experimental, se debieron considerar estrategias que nos dieran a nosotros una forma más rápida, clínicamente viable, y que, digamos, lograran superar esos desafíos que plantea la respiración, el movimiento cardíaco, ¿ok? Entonces, debido a eso, pues estos datos que se recolectan para este tipo de secuencias han utilizado múltiples enfoques. De hecho, si ustedes van a la literatura van a encontrar distintos grupos de trabajo que lo han abordado de una forma diferente, ¿ok? Pero en términos generales, el primer enfoque fue seguir la lógica de que para cada dirección de velocidad, y es lo que muestro en la diapositiva, que se codifica, se requiere un par de mediciones, de manera similar a la codificación de velocidad unidireccional tradicional que hemos visto hasta ahora, pero con una medición compensada por flujo y otra codificada por flujo por dirección, lo cual da como resultado una técnica que era necesario demasiado tiempo para adquirirla, incluso a veces no entraba ni siquiera entre dos latidos, y ese método se le denominó método de 6 puntos, ¿ok? Más tarde, y es como se usa actualmente la técnica, se introdujeron unas técnicas denominadas de muestreo de 4 puntos, que a pesar de que eran 2 puntos menos, nos daba una gran ventaja en cuanto a tiempo de adquisición, eran más eficientes en el tiempo. Para cada línea que no se procesaba en el espacio K, se recopilaban 4 adquisiciones sucesivas para lograr una codificación de velocidad en 3 dimensiones, que es como lo ven aquí, donde tenemos una imagen de magnitud, que es la imagen anatómica que sale con toda imagen de contraste de fase, y 3 imágenes de fase sensibilizadas a un flujo en una dirección determinada, ¿ok? Estas 3 adquisiciones lo que hacen es, pues, actuar en gradientes bipolares agregados a lo largo de estas direcciones que podemos llamar X, Y, Z, que es lo más tradicional. Y una vez completada esta adquisición, la reconstrucción de la imagen nos va a producir datos de magnitud, imágenes anatómicas y series de tiempo, como lo vemos en la parte inferior, ¿ok? Este sistema de adquisición de datos de espacio K es considerado de tipo cartesiano, ¿ok? Como lo vemos aquí arriba en la imagen, ¿ok? La codificación de la velocidad está además intercalada y requiere adquisiciones sucesivas de la misma línea de codificación de fase con 4 gradientes de codificación de velocidad diferentes, y esto nos da lo que se conoce como un límite de resolución temporal, que en el caso de cardio, imagen por resonancia es un punto, bueno, y tomografía y todas las técnicas es un punto muy importante, porque nosotros tenemos una ventana de adquisición que viene regida por la contracción cardíaca, como lo vemos aquí en esta parte superior de la diapositiva, en donde nosotros vamos a tener un espacio temporal, ¿okay? Que va a verse reducido cuando sube la frecuencia cardíaca o aumentado cuanto más baja sea ella, ¿no? Entonces se van a hacer los distintos llenados de líneas de adquisición en base a cada una de las funciones que hemos descrito hasta ahora, bien sea flujo, bien sea dirección, ¿ok? Y aquí pueden ver el esquema de los gradientes bipolares y en qué momento cada uno es aplicado, ¿ok? Antes del gradiente de lectura, ¿bien? La selección, por ende, de lo que
vamos a ver más adelante, que es la codificación de velocidad, nos impondrá un requisito muy, muy, muy importante, ¿ok? Porque siempre debe estar por debajo de los gradientes de codificación de velocidad bipolar y por lo tanto va a influir en los tiempos de repetición y a su vez en los tiempos de eco, ¿ok? Lo cual, pues evidentemente va a depender del hardware que tengamos disponible, ¿ok? Cuanto más potente sea, pues estos valores serán más bajos y nosotros tendremos una mayores capacidades de resolución temporal y espacial, ¿ok? Pero digamos que en términos de velocidad va a oscilar una secuencia tradicional como la de nosotros entre los 50, 150 o 200 centímetros sobre segundo, ¿ok? Y TR tan bajos como 2, 4 milisegundos o 5 a 7 milisegundos dependiendo del sistema con el que dispongamos en ese momento, ¿no? Además del método de 4 puntos, simple o referenciado, que usa un solo escaneo de referencia y 3 escaneos de velocidad, hay otros métodos que se llaman 4 puntos equilibrados, que fueron recientemente propuestos por Pelk y colaboradores. Está el método de Bernstein y otros más, ¿no? Sin embargo, yo le quise traer, pues, digamos, los más usados, ¿no? En términos de mejorar la resolución temporal y en cuanto a técnicas de aceleración, lamentablemente no me da tiempo de abordar ese tema, pero bueno, hablamos un poquito más adelante, un par de segundos sobre ello, ¿no? Entonces, los tiempos de escaneo, como se los he dicho hasta ahora, de este tipo de secuencias pueden volverse prohibitivamente largos, especialmente cuando se prefiere una alta resolución espacial o necesitas una cobertura volumétrica que es muy grande. Por esto, siempre se han buscado los últimos 5 o 10 años métodos que nos reduzcan este tiempo y además de eso, bueno, favoreciéndonos del desarrollo de las técnicas de aceleración paralela o muestreos del espacio K no tradicionales, ¿okay? El undersampling y la interpolación, que tienden a ser las estrategias más usadas, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias de muestreos lo que nos hace a nosotros es plantearnos el hecho de hacer una adquisición del espacio K con correlaciones del dominio espacio-temporal o mixtas, ¿ok? El enfoque más prometedor que se usa hasta ahora es el submuestreo radial, ¿okay? Que además lo usamos en muchas otras cosas. Lo usamos en secuencias sensibles a T1, en el hígado, en la próstata, como es disco en el caso de allí como fabricante, ¿okay? O otras secuencias que tienen adquisiciones de tipo radial. Con este enfoque, los puntos de datos en el espacio K se registran en una trayectoria no como la que hemos visto anteriormente, que es línea a línea, ¿okay? Parecida a esta, sino que lo adquirimos en una forma de las hélices de un helicóptero, ¿okay? Que viene a ser muy, muy parecido a cómo se adquieren las secuencias de reducción de artefactos por movimiento, en el caso de allí se llaman propeller o multiblade en otros fabricantes o distintos nombres que poseen, ¿no? La resolución a lo largo de la dirección de lectura giratoria va a permanecer siempre constante para cada ángulo de proyección y nos va a proporcionar siempre una resolución espacial que va a ser isométrica, con el volumen de imagen esférico, ¿ok? Isométrica es que todos los lados son iguales. A diferencia del muestreo cartesiano tradicional, que tiene líneas del espacio K paralelas, la resolución se conserva, pero se adquieren menos líneas cuando se adquiere de forma radial, ¿ok? Siempre aquellas que estén, evidentemente, debajo de lo que se debe hacer en el teorema de Nyquist, ¿no? En términos de muestreo, en lugar de una resolución comprometida, ¿ok? De quitarle resolución para yo mejorar en el tiempo. Esto nos va a producir no solamente secuencias con mejor resolución, sino que nos reduce el artefacto y tiene, bueno, también una consecuencia que es que hay una pérdida de la relación señal-ruido con la que hay que luchar, ¿ok? Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que las adquisiciones de contraste de fase son adecuadas para su muestreo radial, ¿ok? Debido a una gran ventaja, y es que el tejido estático no nos interesa, ¿ok? Lo que está afuera del vaso no tiene tanto interés, por lo cual se pueden tolerar artefactos de streaking o rayas, que le llaman en inglés, se pueden tolerar caracterizaciones de alto contraste o otros problemas que pueden ocurrir en la parte del tejido estático, ¿ok? Entonces, en resumen, nosotros vamos a trabajar con adquisiciones que, como lo ven aquí en este diagrama resumido, ¿okay? De Mitchell Mark, trabajo extraordinario, podemos ver que tenemos adquisiciones tridimensionales sensibles tanto a magnitud, que son imágenes anatómicas, como a sensibilidad de fases en 3 ejes, secuencias que deben estar gatilladas con respiración, ¿okay? O con algún sensor de respiración, que puede ser el fuelle antiguo,
Está el Navigator para nosotros, pero en otras marcas es como un ROI que va sensando el movimiento del diafragma. Y bueno, las distintas técnicas de sensado respiratorio y cardiovascular que han ido avanzando con los años y que cada fabricante tiene las suyas, ¿no? Posterior a esto, entonces, tenemos una imagen que debe ser corregida. La mayoría de los software de postproceso, lo vemos más adelante, ya poseen incorporadas estas correcciones, como lo son el aliasing, que es una consecuencia mala de la aceleración en paralelo, o las corrientes de Eddy, o corrientes de Foucault, o correcciones de Maxwell que se tienen que hacer a este tipo de imágenes, ¿ok? Y posterior a esas correcciones, entonces se nos genera este mapa de imagen que podemos reconstruir y que podemos medir y a su vez reconstruir anatómicamente, que es una de las grandes ventajas, ¿no? En cuanto a configuración de los valores más importantes, más adelante vemos en términos de resolución espacial, pero uno que no quise dejar pasar es el velocity encoding, ¿no? O codificación de velocidad, que vemos, yo pongo aquí el ejemplo de G, pero bueno, cada casa comercial tiene esta pestaña para poder configurar la sensibilidad de la velocidad o codificación de velocidad, que como hemos visto hasta ahora, ¿okay? El grado de cambio de fase del pulso es directamente proporcional a la velocidad que tiene el protón, ¿okay? En dirección del gradiente. Sin embargo, los métodos que se utilizan para representar esto son métodos de grados hexadesimales, ¿ok? Es decir, si yo comienzo en el 0, puedo terminar en 0 o 360 grados. Debido a esto, nosotros vamos a tener una limitación de ángulos posibles, ¿ok? Por lo cual, solo podemos mapear un cierto grado de velocidades, ¿ok? Como por ejemplo, lo tenemos en la figura, es que si tenemos una velocidad que provoca un cambio de fase, ¿verdad? De 405 grados en el protón, no lo podríamos distinguir de uno de 45. Y de la misma forma, un cambio de fase de 90 es indistinguible de uno de 270, ¿ok? Porque en este caso, como nos interesa saber flujos que van en direcciones específicas, ¿ok? Los desarrolladores o en temas de desarrollo de pulso eligieron trabajar con un grado de angular que va de 180 grados a menos 180 grados, lo que le conocemos como pi radiano. ¿Ok? Como consecuencia, cualquier medida superior a este ángulo va a representar un artefacto que ustedes han visto en la rutina clínica y que se conoce como aliasing, ¿ok? Que lo podemos ver aquí en esta aorta y que fue corregido simplemente incrementando este valor a 250, ¿ok? Entonces, no es que la secuencia no lo sense, sino que no tiene cómo representarlo debido al patrón angular para el que está diseñado, ¿ok? Y en términos matemáticos, pues bueno, es una ecuación que se deriva en la parte superior izquierda, la vemos aquí, en la cual un cambio de fase en un gradiente bipolar se demuestra que el ángulo de fase es directamente proporcional tanto a la velocidad de los protones, ¿ok? Disculpen, a la velocidad de los protones, como también disculpen, es inversamente proporcional a la fuerza del gradiente. Por lo tanto, un gradiente dado, existe una velocidad máxima que se puede medir antes de que ocurra el aliasing, y esto, bueno, también es una mala consecuencia al momento de hacer este tipo de adquisiciones, porque como son adquisiciones volumétricas que tardan un tiempo de 12 a 15 minutos, una de las consecuencias es que si ese patrón de flujo que muestreamos está fuera de este rango de velocity encoding o de codificación de velocidad, pues simplemente tenemos que repetir la secuencia para poder volver a medir ese tipo de velocidades. Sin embargo, en desarrollo se está trabajando hoy en día en poder hacer el siguiente paso de estas secuencias, que sería poder adquirir con distintos patrones de velocity encoding una misma secuencia, lo cual nos permitía movernos en un rango más amplio de velocidades. ¿Ok? Indicaciones clínicas, las indicaciones clínicas están bien establecidas, ¿ok? La verdad es que tomé el trabajo más reciente, que es un trabajo de la radiográfica que vemos más adelante, ¿no? Para poder hacer esta secuencia el día de hoy tenemos como indicaciones clínicas enfermedad valvular cardíaca en ciertos escenarios donde hay flujos que son sumamente complicados y que hay que entenderlos realmente, no solamente con la implicación morfológica, sino con la implicación de flujo, derivaciones de vasos colaterales como los defectos ventriculoseptales, las comunicaciones interauriculares o las fístulas,
La enfermedad cardíaca congénita, yo creo que tanto en adulto como en niño es el gran beneficiado de esta secuencia, ¿okay? Como lo son los monoventrículos, las transposiciones de grandes vasos, la tetralogía de Fayot, los ductos arteriosos permanentes, las circulaciones de Fontan, etcétera, que son variantes cardiovasculares congénitas que son muy complejas y que no solamente viendo la imagen morfológica las podemos entender, sino que de esta forma, con una técnica no invasiva, podemos tratar de comprenderla en términos de dirección de flujo y entender un poco el patrón de movimiento dentro del órgano. ¿Okay? En enfermedad aórtica también se está usando mucho, en aneurisma, en coartaciones, para ver luz falsa, luz verdadera, entre otras aplicaciones. Y veremos en la última diapositiva también en algunas áreas como fuera del corazón, también, pero todavía no es algo clínicamente validado, ¿no? En cuanto a los aspectos técnicos, que es el siguiente paso que debemos revisar, ¿ok? Es importante acotar que en la literatura podemos encontrar información muy variada. Sin embargo, yo decidí resumir aquí las dos fuentes que a mi criterio son más relevantes y actualizadas para la técnica. La primera corresponde a la que ven en la pantalla, es la Declaración del Consenso para Resonancia Magnética Cardíaca de Flujo 4D, publicada por la sociedad de la que soy miembro, que es la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular, o SCMR en inglés. Y es una guía que aborda de forma muy completa esta técnica, en cuanto a importancia clínica, cuáles son los patrones del futuro en investigación, otros aspectos. ¿Okay? Todo esto además avalado por la relevancia académica que tiene la sociedad y los paneles de expertos que la integran. Sin embargo, posee una limitante al día de hoy, en la cual se está trabajando actualmente, que es que fue publicada en el año 2015. Y esta es una técnica que la secuencia ha seguido progresando, ha tenido progresos interesantes en los últimos 7 años. ¿Okay? Sin embargo, me parece interesante revisar rápidamente los puntos que ella nos expone. ¿Okay? Dicha guía nos presenta 3 aspectos relevantes a mi criterio, que son preparación del paciente, en donde nos dice que requerimos igual de un electrocardiograma que sea fiable, con una onda RR detectable y limpia y que sea fácil de identificar por la máquina. Y que yo creo que esto es algo sumamente necesario en toda la imagen cardíaca. Se aplica el posicionamiento de electrocardiografía estándar, que en este caso puede ser vector cardíaco o electrocardíaco, dependiendo del fabricante. Los escaneos 4D Flow, es importante que se entienda que son relativamente largos y que es útil informar al paciente que pues esto va a ser así, porque de lo contrario genera incomodidad y poca colaboración. La adquisición de datos de flujo emplea secuencias de eco de gradiente con TRs cortos y TEs cortos, imágenes rápidas, ¿ok? Muy parecido a las imágenes de angiograma, sin contraste. Sin embargo, nos comenta la guía que en algunos estudios en los cuales debe hacerse secuencias contrastadas para evaluar lo que es la patología isquémica del corazón, se suele hacer el 4D Flow post-contraste, debido a que el gadolinio mejora la relación de señal-ruido. ¿Okay? Esta guía realiza una acepción sobre el uso de contraste y en su momento, porque no existía tanta evidencia, los efectos que pudiera generar el contraste para aquel momento sobre el cálculo o la precisión del cálculo de la velocidad dentro del vaso. Sin embargo, al día de hoy se ha comprobado con distintos trabajos que la influencia es poco significativa estadísticamente y por eso muchísimos centros, incluyo los que manejo aquí en España, lo utilizan posterior al contraste. Nos da una mejor señal por la relación señal-ruido de colocar el gadolinio y pues nada, en algunos casos que es isquémico se hace post-contraste, ¿ok? En algunos casos que es netamente para cardiopatía congénita se hace post-contraste igual, posterior al angio, sin embargo se hace la morfología antes y en ningún momento ha habido problema alguno con la precisión en la medición de las velocidades. ¿Okay? Y en cuanto a parámetros de escaneo, la recomendación se basa principalmente en la experiencia de los autores en el documento en este momento, ¿okay? En el 2015, que es un punto que es importante. Ellos proponen una serie de ajustes en los parámetros que van, en donde nos dicen que debe haber una cobertura de FOV que cubra todo el arco aórtico, una resolución espacial de voxel
igual o menor a 2.5 milímetros cúbicos, una resolución temporal igual o menor a 40 milisegundos, un poco más pequeña que los cines morfológicos, sincronización cardíaca retrospectiva y solo prospectiva para algunos casos, igual que en unas secuencias cardíacas normales son los casos de arritmia, y eso va a depender de la marca del equipo, el tipo de sincronización que tenga, tanto respiratoria como cardíaca. Un ángulo de flip que sea mayor al ángulo de Ernst, ¿ok? En este caso tendremos a utilizar 15 en 1.5 teslas y 20 en 3 teslas, ¿ok? Y en este momento, como no estaban totalmente desarrolladas las técnicas de adquisición paralela para la aplicación cardíaca, que en este caso nosotros las llamamos HyperCAD, ¿no? Pero existen otros nombres en otros fabricantes, no se recomendaba la aceleración del espacio K. Dice que idealmente no se utilizara. ¿Por qué? Porque había una borrosidad inherente, siempre la hay, cualquier técnica de aceleración la tiene. Sin embargo, ellos dicen que ellos tienen como preferencia aquellas adquisiciones que tienen la lectura del espacio K radial o elíptica y que aceleran de forma paralela en mayor o menor grado, pero que también evidentemente hay una influencia muy importante en la antena que se esté utilizando, porque no es lo mismo que sea de 8 canales que sea de 32, ¿no? En cuanto al preprocesado, hay recomendaciones para corregir los distintos artefactos que se pueden generar y pues sabemos que esto ya la mayoría de los software de postproceso lo tienen, ¿no? Y en cuanto a análisis, abarcar lo que es criterios de calidad normal, evaluaciones cualitativas, flujo en video, mediciones cuantitativas, que en este caso, las vemos más adelante, son los que son específicas de velocidad pico, flujo medio, retrógrado, neto, entre otros, ¿ok? Ahora bien, en la otra referencia que existe es mucho más reciente, es del año 2019, y lo consideré relevante presentarla, está publicada por una excelente revista que es la Radiographic, ¿no? Pertenece al Colegio Americano de Radiología, para quien no la conozca, es del año 2019, por lo cual tiene una contemporaneidad bastante interesante, ¿ok? Y para los que no la conocen, una revista del año 1981, en donde todos los que son artículos de educación en radiología, ¿ok? Se publican aquí de forma divulgativa, ¿no? Por si la quieren buscar. En el trabajo, y como podemos verificar en el cuadro que tienen en la pantalla, algunas de las recomendaciones son las mismas que vimos anteriormente, que son colocación estándar del electrocardiograma, una onda RR detectable y de buena calidad, colocación o sincronización respiratoria. Sin embargo, este es un punto que yo quiero agregar aquí, en algunos centros donde ya se hace dentro de la rutina clínica con mucha frecuencia este tipo de adquisiciones, por ejemplo, aquí la Clínica Centro en Madrid, una clínica privada, hemos optado por quitar el sensado respiratorio solamente para poder disminuir el tiempo de adquisición total, ¿ok? Sí, es verdad que hay un ruido inherente, se trata de corregir pues, de distintas formas, ¿no? Pero en este equipo hemos tenido buenos resultados en apnea libre, ¿ok? Sobre todo porque a veces la apnea respiratoria sincronizada, bien sea con ROI, bien sea con un aparato inalámbrico, en el túnel, como lo quieran, lo que genera es que depende de la frecuencia respiratoria del paciente, y el paciente tiene una frecuencia respiratoria cuando está consciente y otra cuando está dormido, con lo cual esto muchas veces lo que hace es alargar la adquisición de una forma importante, un 20, un 30%, ¿ok? Se siguen usando el mismo tipo de secuencias, spoiler gradientes, TRT muy cortos, que van a ser tan cortos como el hardware lo disponga. Se mantiene la misma recomendación de secuencias en cuanto a velocidad codificada o en encoding, un 10% mayor a la velocidad conocida del vaso en estudio, que esto va a variar, sobre todo en patologías congénitas. Es importante que esto se entienda como limitante. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces estamos explorando pacientes que recién nacidos, ¿ok? Que no tenemos una forma de saber cuál va a ser el rango de velocidades. Bueno, sin embargo, pues la técnica, tengo la esperanza de que se siga desarrollando con el tiempo y nos permita múltiples codificaciones de velocidad, ¿no? En cuanto a recomendaciones sobre resolución temporal, mantiene las mismas, solo que nos dice que podemos ir entre 40 y 60 milisegundos, ¿ok? En cuanto a geometría del voxel, un voxel isométrico, dice 2.5 milímetros o más. Sin embargo, el trabajo, que es lo que nos habla el anterior, aquí nos dice que va a ser en base al hardware disponible, a la anatomía de interés. Bueno, lo mismo, por ejemplo, ahora
en términos experimentales que se está haciendo en cerebro, ¿ok? Si es pediátrico o adulto o el área del cuerpo. Entonces nos da un rango que va entre 1.5 milímetros cúbicos y 3 milímetros cúbicos para troncos supraórticos o toracoabdominales, ¿ok? Actualmente estamos entre los 2.5-3 con muy buenos resultados. Mantiene las recomendaciones de FOB y ángulo de flip de la misma forma y un tiempo de adquisición, ¿verdad? De 8 a 15 minutos, y también habla de lo que es hacerlo pre o post contraste, en donde se sabe que la secuencia posterior al contraste tiene una mejora significativa en la señal, con lo cual el escenar o la relación ruido-calidad de señal nos va a ser más favorable, ¿ok? En cuanto a términos de corrección, las mismas que son aplicadas directamente por la mayoría de los software. Teaching points o cosas que nos tenemos que llevar a la casa. El 4D Flow requiere un trazado electrocardiográfico fiable con una onda RR. Puede ser relativamente larga su adquisición, por lo cual hay que informar al paciente. Un Benencode que sea mayor al 10% de la velocidad conocida del vaso, una resolución temporal de 40 a 50 milisegundos, un píxel que puede ir de 1.5 a 3, va a depender de muchas cosas, de la anatomía, del vaso, del equipo, de la antena que tengo. FOVs amplios para poder ganar más señal, ángulos de giro que van a ir, deberían ser mayores al ángulo de Ernst, 15 en 3 teslas y 20 en 1.5, creo que lo había dicho al revés, no me acuerdo. Se recomienda adquirir la secuencia posterior a la colocación del contraste. Siempre va a ser recomendado hacerlo en axial. El día de hoy se siguen haciendo en axial para evitar el incremento de tiempo que implica adquisiciones que son coronales o sagitales, ¿ok? Por temas de enrollamiento, ¿ok? Y precisamente para evitar este tipo de artefactos. Y es importante que los software de postproceso, que casi siempre son terceros al fabricante, posean corrección de errores de compensación, como son términos de Maxwell, como lo hemos hablado, correcciones de corrientes parásitas o de Foucault, o errores de fase, ¿ok? La adquisición va a durar entre 8 a 15 minutos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué puntos importantes también tenemos que evaluar? ¿Cómo se reconstruyen este tipo de imágenes? Porque presentan ahora un tipo de reconstrucción que no es la misma que las tradicionales a las que estamos acostumbrados, sino que ahora ya hemos visto una codificación de colores. Al igual que en la ecografía Doppler, la adición de un código de colores en una escala ajustable nos va a permitir la visualización de velocidades que van de bajas a altas dentro de un volumen de una forma rápida, ¿ok? En general se utiliza el rojo y se usa para velocidades altas y el azul para velocidades bajas, ¿ok? En cuanto a la representación de líneas aerodinámicas, que es la segunda que vemos aquí, es un modelo que representa el movimiento en forma de una corriente y muestra el camino que tomaría esa partícula si yo la libero en un campo de velocidad constante, ¿ok? Las líneas aerodinámicas se introdujeron para las arterias carótidas en la década de los 90 y posteriormente se incorporan aquí en un grupo de trabajo de aquí de Europa, Bunocor, colaboradores, ¿no? Que las mejoraron. Y como hemos visto en la diapositiva, entonces tenemos el imagen A, una muestra de representación 3D codificada por color de alta, velocidad baja, una imagen B que nos muestra una representación de colores de líneas aerodinámicas con un patrón de flujo sanguíneo, ¿ok? En este caso laminar y es normal, ¿ok? Una imagen C que nos muestra una representación 3D codificada por color con una muestra de vector de velocidad, que es la que vemos aquí con flechitas, ¿ok? Y pues estas son las que más se usan al día de hoy. Aquí vemos una representación del grupo de Mark y colaboradores, donde podemos ver, déjenme quitar un momentito el cursor, cómo se da el flujo entre una aorta y una vena cava de forma normal, un paciente sano. ¿Okay? Un punto interesante es que estas líneas aerodinámicas nos permiten caracterizar patrones de flujo, ¿ok? Donde podemos ver flujos laminares, que es un flujo normal, es laminar y central, ¿ok? Que es el que vemos en la imagen A. Un flujo helicoidal, como el que vemos en la imagen que está en el medio, ¿ok? Que es donde las partículas de sangre, en este caso el flujo sanguíneo, gira alrededor de un eje continuo, mientras también exige un movimiento neto hacia adelante en paralelo al eje, produciendo líneas de corriente helicoidal, que las vemos como bajan por la aorta descendente. Los flujos en vórtice, que son súper interesantes porque podemos ver flujos de rotación o remolino que ocurren en un campo de flujo determinado, que puede ser previo a una estenosis, ¿okay? Posterior a una estenosis, ¿okay? Y que tienen ese patrón de líneas circuncéntricas, ¿no? ¿Cómo se posprocesan este tipo de estudios? Pues existen distintas formas. En el caso de General Electric tenemos dos colaboradores que son Circle y Arteris, ¿ok? Circle viene ya con su
su tema de postproceso se puede instalar en cualquier computadora. Sin embargo, estas son secuencias que son muy pesadas, pudiendo llegar a pesar una sola adquisición, una secuencia de 2 a 2.5 gigas de peso, con lo cual la memoria gráfica que necesita una GPU para poder hacer el procesado gráfico es bastante grande, ¿ok? Por lo cual tenemos otras soluciones como Arteris, que está en el cloud, o sea, se envían y a través de la transmisión de datos del paciente por un sistema PHI nos permite poder usar el servidor de análisis que tiene esta compañía en California, Estados Unidos, que va con una velocidad de 2 a 4 gigaoctetos y fue el que utilicé para hacer la demostración aquí, porque evidentemente es bastante más rápido. En cuanto a casos, tenemos varios casos. Yo de España no les puedo compartir ninguno porque no tengo permiso el agreement o el permiso de compartir imágenes. Sin embargo, el caso 1 fue prestado por mi compañera Waldemar Chechenko, del norte de Europa. Okay, es un niño de 11 meses que está posterior a una operación o procedimiento de Norwood por tener un corazón con un síndrome hipoplásico del lado izquierdo del corazón, donde nosotros podemos, aquí una representación rápida, esta sería la condición patológica que tiene el niño, ¿ok? La que está en la primera imagen de la izquierda, y el shunt pues es derivado creando una nueva aorta a través de un puente, ¿ok? Aquí podemos ver una reconstrucción de ese tipo, donde podemos ver cómo el niño posterior a la cirugía pues sigue teniendo parte del drenado y que eso pues ocasiona evidentemente, aunque aquí no lo vemos, déjeme buscar el cursor un momento, está aquí el puente, está elaborado en la parte superior, podemos ver que aún se mantiene porque es reciente la operación, el flujo de pulmonar a tronco aórtico, déjeme quitar un momentito el cursor, y podemos ver que esto genera incluso flujos en vértices, ¿ok? Y además flujos helicoidales a través de la aorta descendente, ¿ok? Aquí hay una representación espaciotemporal, es decir, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, donde podemos evaluar mejor el problema, ¿no? Y aquí hay, que también lo permite hacer, fusión de imágenes, donde podemos fusionar imágenes anatómicas o de magnitud con la reconstrucción de velocidad y flujo. Bien. Otro caso súper interesante es una paciente de 68 años con una muy mala ventana acústica, una paciente muy obesa, por eco, y necesitaban evaluar lo que era la raíz aórtica o válvula neoaórtica para una estenosis pulmonar. Entonces también aquí vemos nada más un patrón tipo Doppler, ¿okay? Donde vemos que hay un aumento del color en la salida del tronco de la pulmonar, y aquí en el video podemos ver que es correspondiente no solamente a un flushing out o flujo de regreso de la pulmonar, sino que hay una estenosis de la misma, la cual posteriormente fue medida. ¿Okay? En términos, otro paciente muy interesante que me pareció traer aquí es una paciente de 73 años que tiene un eco anormal, un flujo anormal del tracto de salida ventrículo derecho, arteria pulmonar, muy malas ventanas acústicas, también muy obesa, y se le hace una evaluación pulmonar. Y es súper interesante porque una de las cosas que se ve es que hay lo que le llaman un flujo serpiginoso, ¿ok? Alrededor de la pulmonar, que es esto que ven aquí, en el medio. Déjenme buscar un momento el puntero, porque tengo que apagarlo, si no, no se ejecuta el video. En esta parte de acá, que cuando lo llevamos a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que la arteria coronaria marginal izquierda está dilatada y que está conectada además a múltiples vasos serpiginosos, porque hay una fístula entre la arteria pulmonar principal y el segundo tracto también del tracto de salida ventrículo derecho. ¿Okay? Bastante interesante. ¿Okay? Algunas cosas futuras. En el estado investigativo actual se han generado otros patrones de flujo medibles, como son los que ven aquí en la diapositiva, que son el esfuerzo cortante de la pared, que se refiere a la tensión que es aplicada tangencialmente a la pared de, por ejemplo, un recipiente, un vaso, ¿ok? Y que, pues, cuanto más viscoso, pues, más presión genera. Una medición que se está haciendo tanto en 2D como en 3D en estados experimentales. La velocidad de onda de pulso, que es simplemente la propagación de la onda a lo largo de un vaso, como lo vemos en los trazos helicoidales, ¿ok? Y otro valor bastante reciente en el ámbito experimental, que es la energía cinética de turbulencia, o lo que se llama pérdida de energía de viscosidad de un vaso, para campos de diferentes presiones, ¿no? Como conclusiones, porque ya estoy sobre el tiempo, pues tenemos que el 4D Flow es una secuencia que ha expandido
los horizontes en la evaluación de enfermedades cardiovasculares en escenarios muy complejos. Son necesarios más estudios, evidentemente multicéntricos, amplios y con mayor muestra de pacientes para que consolidemos y validemos el alcance real de la técnica, así como la estandarización, porque varía mucho entre los centros. Es una técnica que muy pronto se va a convertir en un estándar de referencia para la evaluación, no solamente cualitativa, sino cuantitativa de flujos sanguíneos en algunos escenarios. Posee una capacidad sin precedentes, a mi criterio, sobre la comprensión y la evaluación cuantitativa de flujos sanguíneos vasculares, y es una técnica que aún se mantiene en desarrollo e investigación activo, tanto en adquisición, en temas de aceleración y muestreo, y uso de otras anatomías, porque la estamos usando en otros lugares. Ya hay trabajos publicados sobre hipertensión portal, lo que es la estratificación de riesgo en algunos aneurismas cerebrales para tratar de analizar el flujo en el cuello, sobre todo cuando son cuellos amplios o cuando son aneurismas disecantes, y en la evolución de los flujos de malformaciones arteriovenosas complejas. ¿Ok? Pues este sería todo. Y yo pues muy agradecido con su tiempo y la oportunidad de estar aquí, ¿no? Yo creo que estoy sobre el tiempo, Jesús. Si no, Estás me muy toma, bien, estás muy bien. ¿sí? Me Y ha tomaría sido uno. tan interesante que todo el tiempo que requieras será bien aprovechado por todos los participantes, más de 500 que tenemos conectados en este momento. Pues me alegro mucho. Es solamente para compartirles, déjenme buscar aquí en las opciones de pantalla, cómo se posprocesan estos casos. Se posprocesan, yo en este caso, te pido que me digas si ves la pantalla. Veo el futuro de la precisión de la medicina, sí. Sí, sí, vamos a ver. Entonces, este es Arteris, es un software que está basado en la nube, o sea, se cobra por cada caso que se monta, eso no todos los lugares lo tienen, es bastante costoso, pero lo que nos da como gran ventaja es que posee una capacidad de análisis que supera la velocidad de los gigaoctetos, con lo cual nosotros podemos analizar flujos, ¿verdad? De una forma muy rápida, porque la verdad es que cuando tenemos estaciones que están metidas dentro de la clínica, no tienen la misma capacidad gráfica. Además de otras cosas que se están haciendo actualmente, que es poder lograr que algunos escenarios de aprendizaje profundo, en el caso de inteligencia artificial, nos permitan a nosotros caracterizar comportamientos y patrones que el software pueda ser más preciso cada día para poder identificarlos, ¿no? Fíjense que yo estoy en un navegador web, ¿okay? Él funciona directamente aquí y entonces nosotros podemos manipular y ver la imagen con una rapidez bastante superior a lo que implica una estación. ¿Okay? Este paciente tiene una estenosis de la arteria pulmonar en cuanto a flujo, no en cuanto a estenosis morfológica. Entonces, bueno, simplemente quería mostrarles a ustedes que tenemos vistas de vectores, vistas de colores, que es como nosotros reconstruimos las imágenes que yo les he mostrado, ¿no? Y además hay casos súper interesantes estos son preexperimentales, que se están presentando en algunos centros pilotos que tenemos en Europa. Aquí tengo la Clínica Centro, el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Reina Sofía, que tienen posgrados de lo que se denominaría investigación de flujos cardiovasculares complejos, ¿no? Entonces, aunque tarda un poquito más, me disculpan, es para poder estudiar áreas cerebrales en donde podemos también estudiar el flujo que hay en este tipo de arterias. Son adquisiciones un poco largas, ya hay lugares privados que lo usan dentro del diagnóstico y han quitado parte del flujo clínico tradicional, mientras que otros simplemente, como son pilotos europeos, siguen adquiriendo su estudio normal y aparte le dan unos 20 minutos más a la adquisición de este tipo de imágenes, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, ¿no? De mi charla. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por la oportunidad. Muchísimas gracias, Leonardo. Excelente, excelente tu participación, maravillosa ponencia. Los mismos disertantes estamos comentando en el grupo que está excelente tu ponencia. La evolución del 3D Phase Contrast hacia el 4D Flow y la información que nos da a través del movimiento, la dirección y la velocidad de la sangre y que podamos verlo dinámicamente. Esa imagen que nos pusiste de la fístula coronario pulmonar, espectacular. Para el diagnóstico estoy seguro que se podrá aprovechar esta técnica que se encuentra quizás incipiente en este momento, pero podrá ser de mucha utilidad
para el diagnóstico de lesiones intravasculares. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día.